Cuando pasan 4 minutos de las 5 de la tarde y hay 21 grados en la ciudad de Montevideo y mucha pelusa de plátano, es un buen momento para arrancar el programa número 22 de la sexta temporada del Filósofo Ignorante. ¿Cómo andas, Dieguito? Bien, impecable, por suerte. Bien, todo. Te extrañamos. Me imagino los ríos de llanto instalados por los pasillos de la FIC. Me imagino que las manchas de humedad deben tener que ver con eso. Sí, claro. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Viste? Sos muy intuitivo. ¿Viste cómo es? Vos sabés que en esto de andar... hoy volvemos en vivo después de algunas semanas donde el Filósofo Ignorante salió igual con programas nuevos, quiero decirlo. Yo no sé si había alguien escuchando, pero el Filósofo Ignorante salió con programas que no se habían emitido acá, que se habían grabado en los institutos normales, magisteriales de Montevideo, donde con Pablo Martínez, con Carolina Payas y también en una especie de conversatorio con Laura Curvelo Varela nos preguntábamos para qué educar. Pero hoy volvemos al formato habitual del Filósofo Ignorante y bueno, viste que siempre, Diego, arrancamos con alguna cuestión autorreferencial. Vos cuando te vas del país así y volvés, ¿no? ¿Qué te pasa respecto a Montevideo? Capaz que no siempre te pasa lo mismo, pero bueno, yo no sé si extrañás, si cuando volvés decís ufa, si cuando volvés de alguna manera decís bueno, estoy volviendo a mi casa, mi hogar, mi lugar en el mundo. Sí, me pasa de que a veces es necesario salir para darte cuenta de que uno vive en una ciudad muy linda, ¿no? Eso creo que pasa. Y si bien creo que en diferentes niveles me ocurrió, creo que la vez que me pasó más fuerte fue una cuando yo tenía algo así como 20 años y que me fui como 30 días a Rocha. Y cuando volví estuve como 48 horas fascinado con lo linda que era Montevideo. Pero porque creo que era la primera vez que realmente me iba mucho tiempo y después esa sensación no se vuelve a repetir con esa misma intensidad, claro. Al menos. Pero sí, uno valora la ciudad que tiene. Sí, a mí me pasa eso. Nosotros estuvimos por la ciudad de Valencia, que es una ciudad hermosa, más allá de lo que le pasó con la Dana y los problemas que ha tenido a ese respecto, sobre todo el año pasado, donde además tuvimos el placer de reencontrarnos con gente amiga y de ver nuevamente a Adela Cortina con su lucidez de siempre, con sus 78 años, con su cordialidad y con su sentido del humor. Y al volver me pasa algo similar a lo que vos decís, Diego. Yo siento que Montevideo es mi lugar, es mi ciudad, es donde vive la mayor parte de la gente que quiero y la gente que quiero más está acá y eso hace que sea mi lugar y comparto con Diego que es un lugar precioso que podría ser más lindo todavía, te diría, Diego. Y en este caso no me voy a referir a la mugre, pero yo sentí que la mañana siguiente Montevideo me recibió con sus caños de escape, sus alarmas y ruidos de tránsito que me mostraron lo contaminados que estamos acústicamente y me parece una cuestión que además se arregla con cierta facilidad. Sí, es que es una ciudad muy linda, pero con muchos defectos que son por falta de civilidad, sí. Diría yo. Absolutamente, ni siquiera es porque es muy fácil salir a achacar cosas a la intendencia de turno. No, claro. Hay buena parte de los problemas que son absolutamente por falta de civilidad. Exactamente, sí, con algo de respeto y de sensibilidad por el otro, como decís vos, civilidad, virtudes cívicas de alguna manera arreglarían buena parte de los líos que tenemos, incluso aquellos que tienen que ver con la basura, con la limpieza, con la mugre de nuestra ciudad. ¿Te parece arrancar el programa del día de hoy como las divinidades mandan y de paso daremos lugar a nuestro invitado? Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales.
Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Bueno, estamos de regreso después de esta presentación. Yo quiero recordar algo, Dieguito, antes de arrancar nuestro formato habitual, que hoy será pico a pico, y voy a intentar acordarme de que pongamos la presentación de este segmento. Que es que este programa no se olvida y tiene siempre presente a su conductora, que es Patricia Pujol, que aunque no la veamos, siempre está, que este año nos acompaña un poquito más desde lejos, dado que tenemos la presencia de Bruno, de Brunito, a quien tuve el gusto de conocer el otro día. Diego, te cuento ese dato. Precioso Bruno, enorme, fuerte, un grande. Y bueno, aprovecho este minutito que me tomé para poder mandarle un abrazo a Bruno y un abrazo a Patricia también. Bueno, mencionaba yo que hoy tenemos un invitado que está a distancia, un invitado que yo, como siempre, presentaré de un modo algo más formal o académico, un invitado al que tenemos vía Zoom. No sé si lo tenemos pronto. Ahí está, ahora lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, eso es importante. Él, cuando me ve a mí mirarlo, me debe ver mirando hacia arriba en una diagonal, en algo que queda muy, muy gracioso, pero así estamos. Vamos a darle la bienvenida a Manuel Serrano, que es abogado por parte de la Universidad Nacional de San Luis, es magíster en filosofía por la Universidad Nacional de Quilmes y es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, pero además trabaja en la Universidad Nacional de San Luis, y él me va a explicar qué es eso de ser jefe de trabajos prácticos, dado que a mí suena algo muy operario esto de ser jefe de trabajos prácticos. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo está San Luis en este momento? Hola Marce, ¿cómo estás? Bien. Un placer estar acá con ustedes. Por acá bien, más o menos. Yo los escuchaba a ustedes hablar un poco de la mugre y atribuírselo un poco a la gente. Acá tenemos mugre, pero se lo tenemos que atribuir al clima. Es una zona con... Bueno, vos conociste. Yo una conocí. Zona con muchísimo viento, muy seco, y ahora con una mezcla entre primavera, tierra y calor. Es como que la mugre se potencia muchísimo, entonces tenés tierra por todos lados y los que tenemos un poco de alergia estacional estamos sufriendo muchísimo. Claro, sí. Así que ese es el contexto en septiembre. Septiembre en San Luis es la muerte. El que tiene alergia está todo el tiempo con los ojos llorosos, la garganta tomada, sintiendo esa arenilla, estornudando todo el tiempo, es terrible. Primavera para los alérgicos es terrible. Nosotros en cierto sentido también, pero se la achacamos a la pelusa que cae de los plátanos, que he escuchado que allá en Argentina lo llevó Sarmiento. El otro día escuchaba algún programa. Eso me enteré, exactamente, sí. Y bueno, acá no sé a quién podemos insultar a ese respecto, no tengo muy claro a quién le podemos echar la culpa, pero tenemos esa cuestión. Mejor no saber, porque si no la familia pagará las consecuencias. Efectivamente, los perseguiremos generacionalmente allí hasta donde podamos. Manu, vamos a arrancar con una pregunta ahí que en un intercambio que hicimos previamente, vos decías que te costaba un poco contestar esa respuesta, que es básicamente ¿quién es Manuel? ¿Quién es Manuel? ¿Cómo te presentarías vos? Sí, la verdad que me sigue costando, no es que supere esa, no es que supere esa problemática en este tiempo. No sé si puedo definirme, presentarme de alguna forma. Sí es cierto, sí voy a decir que no me siento cómodo, no me gustan las presentaciones así, como dijiste, ¿no es cierto? La presentación netamente formal a partir de títulos, trabajo, todo. Tal vez me gusta definirme como alguien que
hace filosofía, o por lo menos pretende hacer eso, y, y que vive de eso. Yo creo que esa es como una gran definición, tal vez un poco más educada. Más desubicada diría, este es un boludo más, un gil más, un tonto más que anda por ahí preguntándose cosas y escribe sobre las cosas que se pregunta. Simplemente eso. Bien, bien. Yo Sigo voy a agregar problematizado algo a con esa eso. definición, ¿eh? Yo quiero agregar algo a eso porque, bueno, esa autodefinición respecto a ser boludo, por lo menos no lo vimos muy reflejado cuando fue anfitrión Manuel en San Luis de un workshop con una red que tenemos de investigadores y, bueno, pudimos disfrutar de San Luis, pudimos disfrutar de sus colegas, de su presencia y de su hospitalidad, Manuel, y bueno, y poder conocer contigo una ciudad que te soy sincero, sería muy difícil que yo hubiera ido a San Luis si no hubiera, de alguna manera, si no hubiera estado tu convocatoria mediante, ¿no? Pero vos en realidad no naciste en San Luis, y sin embargo, por la información que yo tengo, vos te sentís puntano. Vos te sentís puntano Sí, totalmente. y habiendo nacido en la ciudad de Córdoba, no es lo mismo lo que estarías sintiendo por ese lugar de nacimiento, si es que yo te entendí bien. No, no, totalmente. Yo, sí, claro, es cierto, yo nací en Córdoba, pero de muy chico me vine a vivir a San Luis. Mi papá siempre fue, trabajó en fábrica, siempre fue Mm. operario de fábricas, siempre vinculado al mantenimiento, él es electricista. Entonces, en los 90 se comienza a ver en toda la región de Cuyo lo que se llamó la promoción industrial, que fue una especie de política de promoción de industrias que se presentó como una reparación histórica a lo que fue, si no me equivoco, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es una reparación histórica a lo que fue el, el sacrificio que hicieron las provincias cuyanas para el cruce de los Andes de San Martín. Em, que implicó, ¿no es cierto?, mucha entrega de hombres, de alimentos, el empobrecimiento de esas provincias. Entonces, con la promoción industrial se buscaba potenciar esas provincias, sobre todo industrialmente, y fomentar la- los traslados internos, la inmigración interna, ¿no es cierto? Entonces nosotros llegamos a San Luis a raíz de eso. Y yo desde muy pequeño estoy en San Luis, desde los 3 años que vivo acá, hice toda mi escuela, toda mi vida aquí en San Luis. Y lo que me sucede cuando voy a Córdoba, que no es muy seguido, pero cuando voy, es que no me siento cómodo en esa ciudad. Es una ciudad muy diferente de San Luis. O sea, Córdoba es muy, no sé si es muy grande, pero es más grande que San Luis. San Luis tiene todavía un formato muy de ciudad pequeña, de pueblo, en la cual yo me siento muy cómodo. Y, y claro, yo cuando iba a Córdoba no me sentía parte, no era mi hogar, no era lo que yo era. Y en San Luis sí me siento, estoy en casa. Así que un poco viene por ese lado la idea de que me siento puntano. Es más un sentir que un lugar de nacimiento. Mm. ¿Y cómo llegás a la abogacía, Manu? ¿Era porque era una carrera que vos podías estudiar allí en San Luis? ¿Era porque te gustaban las letras? ¿Era porque querías ser abogado? Y de paso te pregunto, porque esto no lo sé, esto es una pregunta que te podía haber hecho y no la formulé previamente. ¿Alguna vez ejerciste como abogado? La profesión en sentido liberal. ¿Te podemos contratar para que nos defiendas en un juicio? En realidad cuando estaba en la escuela nunca se me cruzó por la cabeza ser abogado. O sea, Mm. no estaba en mi cabeza estudiar leyes, estudiar derecho. No me traía y no me llamaba la atención para nada. Ni siquiera las materias de derecho. Tú tenés, creo que tuve una o dos materias de derecho, alguna cuestión así, y no me resultaban atractivas para nada. Yo siempre quise estudiar materias más vinculadas con las humanidades, con las ciencias sociales. Quería estudiar filosofía, ciencias políticas, tal vez historia, algunas de esas disciplinas. Lo que pasa es que esto fue en el 2009-2010 y en la Universidad Nacional de San Luis no estaba, sigue sin estar la carrera de filosofía, tampoco ciencias políticas. Y, y si la quería estudiar tenía que viajar.
y no podía, mi familia no me lo podía afrontar. También mis padres creo que fue una buena recomendación lo que me decían y ellos no podían entender, era qué era lo que hacía un politólogo, qué era lo que hacía un filósofo, qué era lo que hacía un historiador. De Me preguntaban, hecho, bueno, pero si estudias eso, ¿a qué te vas a dedicar? de hecho ¿A nos cuesta escribir libros y por explicarlo. ahí vendes alguno? Totalmente, sí, 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 es una situación. Tal vez no cuesta explicar qué es lo que uno hace, pero sí cómo uno vive de eso, de lo que hace. Claro. O sea, A mí laboralmente, me pareció muy cómo uno importante puede llegar a vivir de esto. me pareció muy importante que destacaras que vivías de eso. A mí me parece, hago filosofía y vivo de esto, me pareció una gran definición. Es que no es poca No, cosa, claro, no claro. es poca cosa en estos tiempos. Ujú. Entonces, un día, ya en el último año, recuerdo que mi papá viene y imprime el plan de estudios de la carrera abogacía. Me dice, che, mira, hijo, tiene algunas materias que tal vez te gusten y está acá, podés estudiarla. Se daba en una universidad privada que es la Universidad Católica de Cuyo. Y me puse a ver el plan de estudios y sí, efectivamente tenía filosofía, tenía introducción a la filosofía, sociología, historia, y digo, bueno, puede ser, tal vez este sea el camino. Y tuve la suerte de que ese año, en 2010, yo terminé en 2009, entonces en 2010 tenía que empezar la universidad, se abre la primera corte de abogacía en la Universidad Nacional de San Luis, que es en otra ciudad, una ciudad muy cercana, que es Villa Mercedes, está a una hora de San Luis, y bueno, se abrió una universidad pública, se abría cerca, tenés transporte regularmente, porque son dos ciudades que están muy comunicadas. Entonces empecé a estudiar ahí, la verdad que el derecho me fascinó, me encantó. Tiene, no voy a decir que todo el derecho me gusta, porque no funciona así, creo que a nadie le gusta todo lo disciplinar, pero me resultó apasionante y me sigue gustando el derecho. Es una cosa que si yo diría, si tuviera que volver a elegir, creo que elegiría de nuevo derecho, porque es como una carrera súper, súper interesante en términos de formación. Y, y bueno, y estudié y yo desde el inicio sabía que quería dedicar, mientras estudiaba me cruzaba con docentes que eran investigadores y yo sabía que quería dedicarme a eso y más de descubrir que podía continuar mi formación de posgrado y ya meterle a una cuestión más, a lo que me gustaba era más filosófico, así que eso fue lo que hice. Y sí, yo ejercí durante algunos años, durante Ujú. bastante tiempo, no sé si bastante tiempo, pero sí viví del ejercicio de la profesión liberal. No es lo que me apasiona, no es lo que me gusta, pero sí es una posibilidad y sí es una Una salida. salida. Lo que tiene en Argentina, no sé si será en Uruguay igual, que el título de abogado te abre muchas posibilidades laborales. Ajá. No es solamente la profesión liberal, sino que también siempre hay cuestiones jurídicas en el medio. Mm. Las empresas, las administraciones públicas. Entonces tenés muchas posibilidades de ir armando ya sea una carpeta de clientes o ir trabajando para alguna empresa en particular. Entonces es una buena salida laboral. Pero yo apenas entré a la universidad ya lo empecé a dejar hasta que lo dejé definitivamente. Casi ni ejerzo. Muy pocas cosas por ahí, pero casi diría que las cosas más personales por ahí alguna cuestión de mi papá con la obra social, poner alguna Claro. cuestión así. Nada, porque hace años que no toco cosas de derecho, entonces me cuesta porque implica sentarme, volver a estudiar y estar más o menos hasta que agarrar para dónde va la cosa, llamar a algunas amigas y preguntarle, che, ¿cómo es esto? ¿Sigue siendo así? ¿Era esto? ¿Con quién hay que hablar? ¿A dónde hay que presentar? Entonces como muy... eh, es una tarea muy pesada de empezarla ahora, hacerla ahora. Así que directamente casi ni ejerzo. Pero sí tengo mis matrículas al día, eso sí lo tengo. Bien. Pago la matrícula del colegio y eso lo tengo. Estás siempre listo. En ese sentido, Siempre listo por las dudas. mencionabas hoy al principio que de alguna manera de chico tenías las ganas de estudiar filosofía o algo vinculado a las letras, mencionabas la historia también, y en tu formación lo siguiente, tu primer posgrado, es la maestría en filosofía. O sea, lo que te termina atrapando, y no sé si eso, más allá de ese impulso inicial, que yo supongo que tiene que ver con la adolescencia,
le termina ganando la filosofía a la historia y a otras letras. ¿Y cómo se da esa relación tuya con la filosofía? Es decir, ¿cuál fue el enganche que tuvo la filosofía para que de esa carrera de abogacía vos decidieras tener un posgrado directamente en filosofía, aunque luego ya te fuiste en el doctorado para el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales? No, en realidad lo que sucede es que mientras yo estudiaba, me iba dando cuenta que había cosas que me gustaban y había otras en las que me apasionaban y me gustaría dedicarme a eso. Entonces, en ese sentido, yo lo que descubrí es que la filosofía y sobre todo Bueno, me parece que tenemos allí algún inconveniente. Quedó algo que de repente... Sí, me parece que el Zoom se cortó. Tenemos la imagen congelada a nivel de lo que son... De lo que es la imagen, porque quienes nos siguen nos pueden estar siguiendo solamente por la radio, por el 107.7 FM. Ahí aparece haber vuelto Manuel. Ahora sí, Manu, ¿me escuchás vos a mí? Estás muteado, diría ahí. Ahí vamos a intentar. Ahora sí, ahora estamos volviendo, Manu. No sé en qué quedé. Bueno, en realidad yo te estaba preguntando por cómo te vinculabas a la filosofía y casi que no nos llegaste a contar nada de eso. Bueno, perfecto. No, lo que les contaba era que yo mientras estudiaba abogacía me di cuenta, descubrí como dos grandes cosas, ¿no es cierto? La primera era que como que empecé a distinguir los gustos, los hobbies, los que me resultaba como lindo y los que me apasionaban. Entonces ahí descubrí que en realidad lo que me gustaba, me apasionaba y lo que me quería dedicar era la filosofía, eso por un lado. Y por el otro, que a mí me gustaría dedicarme a la vida académica. O sea, yo quería dedicarme a la investigación, a la docencia, eso me apasionaba. Entonces yo tuve de docente a Guillermo Lariguet y cuando lo conozco empiezo a hablar con él. Le dije, yo me quería presentar a CONICET, quería hacer mi tesis doctoral, quería dedicarme a la investigación. Ya he recibido, seguimos charlando, armo mi plan doctoral y en eso que yo iba trabajando, él me dice, mira, vos tenés un problema que es tu tesis es muy filosófica, si bien yo me inscribo en el doctorado en Derecho era sobre dilemas morales y sobre argumentación judicial, entonces tenía como una carga filosofía, muy de filosofía, sobre todo de epistémica y de filosofía práctica. Entonces me dice, vos tenés una investigación que es muy filosófica y vos no tenés formación filosófica, entonces eso hay que solucionarlo en este tiempo. Y él me recomienda además que haga esa maestría. Entonces me inscribo, la empiezo a hacer y bueno, me resultó fantástica. La verdad que es cierto, hay una diferencia muy grande que yo por ahí despreciaba. No que despreciaba, sino que no me daba cuenta entre la formación estructurada en una disciplina y hacer cursos o participar en grupos por otro. Y lo que me dio la maestría precisamente es eso, una formación estructurada y bien específica en un área disciplinar que me sirvió muchísimo porque te formatea eso, forma de pensar, formas de razonar, formas de leer, formas de escribir, formas de discutir. Eh, y fue así como llegué a la formación sobre todo, porque yo ya venía como muy interesado en la filosofía, en la ética, había hecho pasantías en la universidad. Y justo es en ese año, en 2017, donde me inscribo el doctorado, empiezo la maestría y justo quedo como docente auxiliar en la Universidad en ética. Fue como que se dio todo junto en ese año. Y desde ahí que no paro en términos formales y bien más estructurados. Ya, y ahí es cuando tenés este laburo que es ser jefe de trabajos prácticos. ¿A eso te referías? No te estoy escuchando, no sé qué. A ver, ahora sí me escuchás, Manu.
Ahora sí te escucho, Ah, sí. bien. Te preguntaba si cuando entraste a trabajar a la universidad, cuando entraste en la docencia, si era este cargo que tenés ahora, que es ser jefe de trabajos prácticos, que me llama No. mucho la atención En eso de... realidad, sí, acá en la universidad, que por ahí no todas las universidades, hay una jerarquía establecida en las universidades nacionales acá en Argentina, que es profesor titular, que es como el cargo más Sí, alto, sí, profesor asociado, profesor adjunto, jefe sí. de trabajos prácticos y auxiliar. Ah, ok. Son 5 categorías. Yo empecé como auxiliar de primera y después pasé a jefe de trabajos prácticos. En realidad ese cargo es como si dijéramos profesor asistente. Asistente, sí, acá existe Es asistente, el ayudante, que ese tipo de es cargos. Bien, eso, es bien. esa situación. Es más, en mi universidad es raro que vos llegues a ser profesor titular, porque no hay muchos profesores Claro. titulares. Mm. Y con el cargo de profesor adjunto uno ya puede ser responsable de una materia. Entonces tenés muchos adjuntos, pocos asociados y muy pocos titulares. Bien, y vos Entonces, allí generalmente la trabajás. carrera se corta ahí. Vos allí trabajás, sos jefe de trabajos prácticos en un área o asignatura que es ética dentro de la universidad o dentro de la carrera de Derecho. Esto de curioso, ¿eh? No, es de la. Yo en realidad en la carrera de Derecho no participé más, Ajá, que está en Villa Mercedes. Yo empecé a bien. participar en la Facultad de Ciencias Humanas, Ah, que ok. es la que está en San Luis, Bien. que es la que conocieron cuando Sí, vinieron, que es donde estuvimos. perfecto. Esa. Ahí yo soy profe de ética y damos ética para carreras de comunicación, o sea que se Bien. deberían hacer todas las vinculadas a la comunicación social, la Mm, licenciatura en comunicación social, la licenciatura en periodismo y la licenciatura en producción. Y para el profesorado en educación especial, para la licenciatura en fonoaudiología, todas se llaman distintos, ¿no es cierto? Tienen sus mm, particularidades, claro. pero son de esas carreras. Y ahora se suma, que es en Merlo, pero va a ser enteramente virtual, vamos a ser profes de eh, una carrera vinculada con, deberían ser los guías, eh, ay, no me sale el nombre, pero es todos los que trabajan en las reservas naturales. Ajá. Los Sí, guías de sí, las los reservas guías. naturales, en la Ahí está. Facultad de Turismo y Urbanismo, exactamente, Mm, todo eso. Creo que se abre una especie de licenciatura, un ciclo de licenciatura para todos mm, los, no sé si son los guías o los guardaparques, todo lo que está vinculado con las mm. reservas florofaunísticas. Entonces, como va a ser virtual, nos toca dar clases en toda en esas, en esa carrera. También de ética, también de ética. Sí, algunas se llaman ética profesional, otros Ah, ok. ética y práctica docentes, otros bioética, pero sí, pero va por el mismo lado. Bien. Esta primera parte del programa, viste, Manu, fue como una especie de introducción donde nos aproximamos un poco a Ahí vos. se volvió a cortar un poco. Y en esta Ahí está, primera, ahora sí. a ver si me escuchás ahora, Manu. No sé si me estás escuchando, así me Sí, ahora sí, igual. sí, Bien, sí, ahora sí. perfecto. Te decía que esta primera parte es más que nada de aproximación a vos, a tu carrera, al lugar donde vivís. De alguna manera nos estamos aproximando a San Luis y la dividimos de una segunda parte y la dividimos con una canción. Y la canción, en este caso, la elegiste vos. Así que vos sos el responsable de esta elección y como tal tenés que presentar esta canción que entiendo tiene mucho que ver justamente con San Luis. Si no me equivoco, es una canción de los Flayeros, ¿cierto? ¿Los Efectivamente, Flayeros? efectivamente, Sí. sí. Bueno, acá hay una. Esa banda tuvo como mucho éxito, sigue teniendo éxito, pero es una banda de esas, las históricas, entonces van cambiando sus integrantes, sigue estando la banda, pero no son los mismos integrantes que eran cuando yo era chico, cuando yo era adolescente. Eh, que cuando yo iba a la escuela tenía muchísimo éxito, siempre estaba en todas las fiestas de egresado, en todas las cenas, y es una banda típicamente local, es bien de San Luis. No, yo creo, no tengo memoria de que haya logrado un éxito nacional, menos aún internacional, Ajá. pero sí tenían mucho éxito regional en Mendoza, en San Juan, y tenían eh, esas giras locas de todos los fines de semana. Entonces yo me acuerdo que si había alguna, nuestra fiesta de egresados ya no podían estar porque era esa fecha, estaban no sé en qué lugar y no llegaban con los horarios. Y es como un pedacito de San Luis que les quiero compartir
allá a los compañeros de Uruguay. Escuchamos entonces a los playeros, representantes puntanos, representantes de la ciudad de San Luis, con Velocidad. Continuamos en este programa número 22 de la sexta temporada del Filósofo Ignorante. Estamos conversando con Manuel Serrano, que está a través de Zoom allá en San Luis, en este programa que hemos denominado Dilemas en el Derecho y la Moral. Le puse este nombre, Manu, ¿me estás escuchando bien? Te pregunto por las dudas. Está perfecto. Bárbaro. Dilemas en el derecho y la moral, a propósito de estos temas que hemos intercambiado, y vos justamente hablabas o mencionabas hoy de que tu tesis de doctorado tenía que ver con dilemas morales y que Lariguet te había recomendado adentrarte más en la filosofía y que habías hecho la maestría en este sentido. Y vos sabés que en esto de los dilemas morales de los jueces cuando deben emitir sentencia, me hizo acordar a algo que está pasando acá en Uruguay, que es en el gobierno pasado la llamada LUC, Ley de Urgente Consideración, que fue una ley ómnibus que nos trajo un montón, una ley que tenía un montón de artículos de distintas temáticas. Uno de ellos incrementó severamente las penas por el ingreso de drogas a las cárceles. Esto tuvo como efecto inmediato la inflación de la cantidad de mujeres que presas se multiplicó, se duplicó, entiendo, la cantidad de presas en un periodo determinado, solo por esta medida, porque no resultaba una pena excarcelable, y fundamentalmente son mujeres las que llevan adelante esa tarea, incluso con la especie de contradicción que dentro de las drogas penalizadas, en ese caso se encuentra la marihuana, que es una droga que en nuestro caso está regulada para su consumo legal, ¿no? Es algo que realmente tiene como puntas un poco extrañas. Y yo me preguntaba si esto podría significar un dilema moral para un juez, más allá de que la ley es clara en ese sentido. Quiero decir, la ley fría, el texto de la ley es clara y podría no representar un dilema desde el punto de vista del derecho, pero tal vez sí pueda representar el tener que encarcelar a una madre de familia que de repente está presionada por su entorno para llevar adelante esa tarea que tiene que ver con llevarle a un familiar droga a un familiar que está en la cárcel, y que luego automáticamente tenga una pena de penitenciaría, si eso podría significar un dilema moral en el sentido en el cual vos lo estudiaste. Toda esta introducción tiene que ver para que nos cuentes al menos por encima de qué se trató tu investigación. No, por ahí vos diste como varios puntos, varios tips que dan como en el clavo de la complejidad que enmarca ciertas decisiones judiciales y sobre todo pensarlas en términos de dilema o no, ¿no es cierto? El derecho es muy, muy, muy amplio, ¿no es cierto? Creo que vivimos en un tiempo en el que abarca prácticamente muchas áreas de nuestra vida. Entonces hay que como hacer ciertas distinciones analíticas a la hora de pensar por ahí un caso, si es dilemático o no. Por ahí nosotros lo que podríamos distinguir es, como una primera gran distinción, es que pueda haber dilemas en torno a qué tipo de decisiones tomar, ¿no es cierto? Entonces, estamos de acuerdo con la situación que hay, pero tengo una norma A que me ordena hacer algo y tengo una norma B que me ordena hacer otra cosa. Se me ocurre, ¿no es cierto? Voy a hipotetizar así de forma muy, muy grande. Disculpen si me equivoco porque no conozco el derecho uruguayo, pero debe tener la misma corte liberal que el resto de los otros países. Entonces, por un lado, el juez podría estar pensando, bueno, tengo que
aplicar esta ley fríamente si se quiere, si bien fría, o respetar el principio de, por ejemplo, de libertad personal, el de daño mínimo, que no hay daño porque estoy dándole marihuana en mínimas cantidades para consumo personal a una persona que no implica daño, ¿no es cierto? Uno podría darle así como una primera mirada, bueno, habría una situación de, de dos normas en conflicto. ¿Cómo se puede resolver esa situación? Yo lo que planteo en mi posición, para mí, yo no diría que ahí estaríamos frente a un dilema, en principio, ¿no es cierto? Yo no diría que estaríamos frente a un dilema cuando, cuando una salida triunfa sobre la otra. Entonces, en un primer lugar, y dado el caso así como lo planteé yo para mí no cabría lugar para una pena a una persona que comete ese acto, porque precisamente no creo que esté cometiendo un delito en sí mismo, porque hay una diferencia entre cometer un delito y violar la ley, Ujú. ¿cierto? Uno puede no cumplir la ley y sin embargo no cometer un delito, ¿no es cierto? Eh, los penalistas han como creado una teoría muy fuerte en torno a esas distinciones. De ahí que surge la idea de la antijuridicidad, de la legítima defensa, Mm, o cuándo ciertos daños están legitimados y cuándo no, ¿no es cierto? Aunque sepamos que no está bien, pero bueno, están justificados. claro. En este caso uno diría, está violando una ley, sí, está bien, pero no está cometiendo un daño. No está haciendo daño a terceros de tal manera Mm, que interese un perjuicio, ¿no?, social y que nos interese castigarlo. Eh, Otra situación tal vez hasta más interesante me resultaría a mí en términos como de análisis y que le puede salir al juez para pensarlo es en el caso de la mujer que tiene que actuar de esa forma. mm, Las situaciones que me ha tocado a mí estudiar son precisamente personas que, principalmente, es, por empezar eso, ¿no es cierto? Las que trasladan y están vinculadas con la circulación de estupefacientes son mujeres, mm. pero son mujeres que, es importante marcar el hecho de que son mujeres porque son personas que están a cargo de familias Sí, generalmente numerosas, sí. solas, en situación de vulnerabilidad, en una situación de vulnerabilidad muy alta, que llevan adelante estos actos con un peligro muy grande, excesivo, ¿no es cierto? Precisamente por eso, porque por un lado tienen que dejar solo a la familia con el peligro de que además no vuelvan, Mm, porque suelen ser penas muy altas, se las trata de narcotraficantes, se les mm, ponen penas altísimas. eh, entonces, me resulta como mucho más, diría, no quiero decir atractiva, pero sí me resulta mucho más potente mm. la encrucijada en la que se encuentra esa mujer entre tal vez ganar algún dinero para poder vivir más o Subsistir. menos bien Mm, y poner en peligro, no digo su vida, pero sí la de su familia, porque de ella depende la subsistencia, ¿no es cierto? mm, Y esas situaciones suelen afectar a los jueces. eh, en algunos casos, por lo menos los casos que yo estudié, lo que proponían los jueces en esas situaciones era disminuir la pena para que sea escarcelable, o que sea una pena mínima y no las penas altas que se suelen poner. Pensando esto, ¿no es cierto? Que se las trata como narcotraficantes cuando en mm. realidad son simples distribuidores de estupefacientes, y con el agravante de que son las únicas a las que suelen atrapar. Rara vez se atrapa a un narcotraficante Claro. real o a un delincuente real. Entonces, em, esas situaciones que tal vez no dejan salir o dejan un marco de salida muy limitado para la Mm, persona, suele afectar a los jueces y decir, bueno, a ver, acá esta persona actuó, pero no la puedo tratar como una persona que actuó con plena libertad y que claro. decidió lastimar. Evidentemente tiene una libertad bastante cercenada, no por culpa de ella, sino también por culpa del contexto en el que está presente. Pero en esos casos yo no diría que el juez está frente a un dilema. Ajá. No me atrevería a decir que el juez está ante un dilema.
diría que hay un conflicto entre normas, pero que ese conflicto no es dilemático porque es posible reconocer una salida, una respuesta. Y que esa respuesta en todo caso no genera residuos, porque estamos viendo que en el primer caso no habría un daño, entonces no... La violación de la ley por violación de la ley no implica un daño Mm. en sí mismo. Y viene el segundo porque lo que uno hace es adecuar precisamente el castigo penal o la persecución penal a la situación particular, sin que eso implique una violación de la igualdad de todas las personas, porque uno justifica claramente que está frente a un caso excepcional, Ujú. frente a circunstancias excepcionales, aunque en los hechos vemos que no son tan excepcionales como nos gustaría Exacto, sí. esas situaciones. En Mm. todo caso es excepcional para el derecho, pero no para la vida de estas mujeres. Sí. Ahora, yendo a esto que hablabas de cuestiones excepcionales y también, ¿por qué no la palabra dilema? Tu investigación postdoctoral, y creo que es algo en lo que todavía estás trabajando, Manu, tiene que ver con las injusticias históricas. Pero bueno, injusticias históricas hacia los pueblos indígenas, ¿no? En unas líneas que vos me pasaste en los trabajos que estás haciendo, hablas de o te preguntás si podemos reconocer ciertas historias de conquista, y por ejemplo la conquista del desierto, como genocidios, ¿no? Que es una tipificación que existe, si yo no recuerdo mal, de la Segunda Guerra Mundial para acá, y que tiene ciertas características que incluso... Si pensamos en la utilización de esta tipificación que hemos tenido últimamente respecto a lo que ha sucedido en Gaza, donde por lo menos acá en nuestro país no tengo claro cómo fue la historia del otro lado del charco, Manu, pero acá realmente hubo una disconformidad bastante grande de parte de la población con nuestro gobierno por no haber utilizado nunca la palabra genocidio, y específicamente con nuestro presidente, al referirse al tema en las Naciones Unidas, no hablar de exterminio y no de genocidio, e incluso nuestro canciller en determinadas entrevistas y en determinados momentos, de alguna manera, no es que relativizaba, no relativizó el uso de la palabra, pero decía que, bueno, que adjetivar en este momento esta situación, antes de esta especie de solución de estos últimos días, no contribuía a encontrar una salida, etcétera. Bueno, a donde voy con esto es que para muchas personas no ha sido fácil o ha resultado un dilema el poder caracterizar como genocidio o no algo que está sucediendo hoy. Vos te metiste con un lío que es... yo diría que tiene mayores dificultades porque es un acontecimiento histórico en un momento en el cual además no existía esa tipificación. Bueno, ¿cómo lo encaraste esto? Claro, yo empecé, si se quiere, a mí lo que me terminó gustando, mejor dicho, terminado el doctorado, yo sentía que mi cabeza estaba más vinculada a lo que se llama filosofía del castigo, que Ajá. es pensar, ¿no es cierto?, las justificaciones del castigo, eh, justificaciones de la De pena, la cuándo pena. penar, cuándo no penar, cuándo corresponde castigar a una persona o no, todas esas cuestiones, ¿no? Y quería empezar a trabajar cuestiones más vinculadas a aspectos que sean más cercanos a la realidad por ahí más local de mi Ujú. universidad. Y era, y era meterme con medio ambiente, que hay como unas políticas ambientales Ujú. interesantes, o problemas ambientales interesantes en San Luis, en la región, sobre todo con el tema, ¿viste?, de lo que es el avance de la frontera agraria, Mm. todo problema típico de América Latina, ¿no es cierto? Ninguno se salva de esos problemas. Y por el otro, cuestiones indígenas. En San Luis tenemos dos municipios indígenas, que son como Ujú. una política súper interesante que se ha generado aquí. Em, Me pongo a hablar con gente que venía trabajando esto, con Santiago Trucone sobre todo, que venía trabajando cuestiones de la conquista del desierto, y em, veo esta cuestión, ¿no es cierto?, que en muchas investigaciones en Argentina se hablaba de genocidio. Ujú. Ellos hablaban de genocidio y yo lo que veía era, por un lado,
como dos grandes usos, ¿no es cierto? Si se quiere. Un uso político, moralizante, si querés, de tipo más, no moralizante, de tipo más como una denuncia, que era principalmente usado por aquellos investigadores, escritores, con el retorno de la democracia y con las luchas sociales que empiezan a surgir, de romper con una historia más, con la historia hegemónica que contaba sobre la expansión de Argentina, ¿no es cierto? Que era toda una heroicidad, el avance de la civilización, la lucha contra la barbarie, la consolidación del Estado Nacional, el indio como bárbaro, ¿no es cierto? El indio violento. Y David Viñas es el primero, es un profesor de letras de la UBA, que él escribe un libro con una crítica así hacia el positivismo y en eso lo que él hace como una equiparación entre, él marca que el indígena era el desaparecido del pasado. O sea, los desaparecidos políticos de los 70, el indígena ocupaba ese rol, ¿no es cierto? Entonces él dice sin ningún problema, habla de genocidio. Y a partir de él empieza a haber una literatura más crítica, más antropológica, más sociológica, más historiográfica, que marca el hecho como un genocidio, lo marca como una matanza, como un hecho, como una injusticia por parte del Estado, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, en una de esas lecturas encuentro un artículo en el cual hacen como un análisis más específico de la conquista y ellos lo que hacían era describir ciertos hechos que habían sucedido, ¿no es cierto? Esto de encarcelamiento de personas, eh, violaciones, matanzas, ¿no es cierto? Todos los hechos de la conquista. Y ellos lo iban como haciéndolo encajar en la definición de genocidio de la Convención de Genocidio Internacional. Sí, Yo ahí veía como un problema porque digo, pero porque la convención es muy nueva. claro. O sea, fue 100 años después la convención. ¿Cómo? No sé si se puede hacer tan gratuitamente ese cambio. Y ahí vi un problema y me resultó como interesante meterme a trabajarlo y ver si es posible, no ya políticamente, porque me parece un buen uso marcarlo como un genocidio en términos de esto, ¿no es cierto? Claro. Como una denuncia, me parece un uso correcto y necesario, sino en términos jurídicos. Eso por un lado. Por el otro, se da también que, sobre todo en el año 2021, 2022, y a partir de ahí empezaron a surgir más, en Argentina, bien cerca de ustedes, en el Juzgado Federal de Formosa, Formosa si no me equivoco, o por esa zona, se dictan algunas sentencias de reconocimiento de genocidios indígenas. Algunos hechos que sucedieron después de la conquista, fueron en el 1900. Un juzgado reconoce al genocidio de la bomba y la masacre de Napalpí como genocidios. Son unas comunidades indígenas que le hacen un juicio al Estado, juicio criminal, y se hace lo que se llama un juicio por la memoria. Juicio por la memoria es un juicio, no quiero decir simbólico, pero tiene el carácter de un juicio, pero no tenés acusados. Claro, no sí, había acusados básicamente porque es una reparación no había histórica. personas vivas. Exactamente, tiene como una lógica de reparación. Y las jueces en esas sentencias plantean dos cosas. Primero, que hubo un genocidio y a su vez que hubo, bueno, y impone al Estado las obligaciones de reparar, de establecer un museo de la memoria, ¿no es cierto? Había como una serie de medidas de reparación súper interesantes. Entonces yo empecé a ver esas cosas y digo, bueno, a ver, veamos si tiene algún sentido ver si jurídicamente se puede hablar de genocidio, porque evidentemente tiene efectos prácticos. Claro. Y bueno, en eso, profundizando ya en esta cuestión, me encontré con que hay una discusión súper interesante abierta, sobre todo pensando en el genocidio armenio. El genocidio armenio fue antes de la Segunda Guerra, entonces la discusión está, bueno, a ver, ¿podemos reconocerlo como un genocidio? ¿Se puede plantear alguna discusión de reparación o no? Y bueno, ahí están las discusiones, sí, no, si las leyes penales son retroactivas, si no son retroactivas, en qué sentido son retroactivas, porque ahí luchan dos grandes intuiciones, ¿no es cierto? La prohibición de retroactividad de la ley penal por un lado, y por el otro el dejar ciertos hechos, ciertas injusticias de tal magnitud impunes. Claro. Que hasta el día de hoy sigue impune, ¿no es cierto?, el genocidio armenio. Sí, sí. Entonces, bueno, yo lo que concluí un poco ahí, la idea, mi conclusión en torno a eso es que hay que como que hacer dos distinciones, ¿no es cierto? Por un lado, es posible aplicar conceptos penales
posteriores a hechos del pasado. Uno puede catalogar como genocidio ese hecho. Sobre todo porque en Argentina, cuando se cometen todos estos hechos atroces, nosotros teníamos códigos penales y leyes que prohibían las acciones que se cometieron contra los indígenas. Era una injusticia en esos tiempos. Teníamos una constitución liberal. Era una injusticia en esos tiempos y uno encuentra recortes de diario y hasta discusiones en el Parlamento en el que se hablaba de situaciones inhumanas. Claro. De situaciones inhumanas, y están los registros de entrega de indígenas como esclavos. O sea, nosotros desde el año 13 que estaba prohibida la esclavitud, y en el 1880 se estaban entregando indígenas como esclavos. Era una situación a todas luces injusta. Entonces uno no puede plantear en ese sentido alguna defensa como, bueno, yo lo hice pero en realidad no sabía que estaba mal, porque sí, estaba bien claro que estaba mal lo que se estaba haciendo. Estaba justificado por las cuestiones de racismo, ¿no es cierto? Racismo, colonialismo, que estaba muy fuerte, pero no por eso uno puede justificar las acciones en base a porque éramos racistas. Claro. Y además el derecho penal lo castigaba y el derecho humanitario también lo castigaba. Entonces, eso por un lado. Lo que sí no se puede hacer, la conclusión a la que llego, puede aplicarse conceptos, lo que no se puede hacer es aplicar penas diferentes a las que estaban establecidas. Yo no puedo castigar a alguien con la pena nueva a un hecho que fue en el pasado, pero sí se pueden poner las penas que estaban en el pasado. Y efectivamente, en el momento en el que se cometieron todas esas injusticias, todas esas conductas estaban penalizadas. Entonces uno puede hablar, sí, hubo un genocidio, se voy a castigar a estas personas por genocidio, pero se les va a imponer las penas de homicidio, violaciones, separación de familias, secuestro de niños, no sé, sometimiento a la esclavitud, reducción a la servidumbre, todas esas cuestiones. Las vigentes en su momento. A mí me parece súper interesante esto que planteas, Manu. Incluso creo que nos sirve mucho para pensar nuestra propia historia con nuestros indígenas. Nosotros tenemos muchos problemas respecto a nuestros pueblos originarios. Acá hubo una matanza, un exterminio en Salsipuedes por parte de criollos hacia los charrúas. Así que me parece súper interesante poder pensarlo desde allí y estas conclusiones a las que vos llegás, de que en realidad podemos hablar de genocidio más allá de que en aquel momento no existía esa tipificación. Lo que no podemos hacer es plantear penas de hoy al ayer. Y el tiempo voló, ya pasaron las 6 de la tarde. Yo te quiero agradecer un montón este tiempo, este pienso, esta palabra tuya, a pesar de que estás lejos a bastantes kilómetros. Bueno, incluso hoy con la tecnología hasta te podemos ver. Así que te mando un abrazo grande a la distancia y un agradecimiento infinito por regalarnos este rato. No, Marce, muchas gracias a vos por la invitación. Un saludo y un cariño grande para vos, para los compañeros que están trabajando ahí en la producción y para toda la audiencia. Muchas gracias, Manu. Gracias. Fue un abrazo placer. grandote. Me sentí muy cómodo. Nos vamos a ir como siempre con música, y como hablamos de filosofía del castigo, como hablábamos de pena, vamos a recurrir a una canción de Joaquín Sabina, que se encuentra con 3 rateros que lo enfrentan para robarlo, hasta que uno de ellos se da cuenta que es Sabina, ese que canta, y deciden irse de copas por allí y luego devolverle el reloj, la cartera y otro tipo de cosas. Y bueno, la pena en todo caso será algo posterior. Cerramos el filósofo ignorante de hoy con Joaquín Sabina, Pacto entre Caballeros.